Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar con esta preciosa enseñanza, queremos tomarnos este tiempo para darle las gracias a todos y a todas. Gracias por suscribirse, por comentarnos, por hacernos saber qué les han parecido estos videos que los hacemos con la intención de glorificar a Dios y ser de bendición para sus vidas. Estaremos compartiendo enseñanzas, prédicas, lo que hemos aprendido de la lectura de otros libros y por supuesto del libro más importante de todos, la Palabra de Dios. Estaremos compartiendo experiencias personales y mucho más. Muchísimas gracias. De todo corazón, mi esposa y su servidor les damos a todos ustedes. Ahora sí, vamos con un tema de evangelismo, titulado El Evangelio, la proclamación y su explicación. La proclamación del Evangelio. Cuando hablamos de la proclamación del Evangelio, nos referimos al efecto que produce el Evangelio en las personas. ¿Cómo era utilizado el término Evangelio en el Nuevo Testamento? El término se compone de dos palabras, de un prefijo que significa bueno o alegre y de su raíz que significa mensaje o noticia. El término Evangelio se utilizaba con respecto a mensajes que tenían que ver con victorias, así como mensajes políticos y privados que llevaban buenas noticias. En un tiempo donde no existían ni la radio, ni la televisión, ni el internet, los mensajeros portadores de buenas noticias las comunicaban en persona. ¿Cómo tenían que dar el mensaje? Lo tenían que hacer de manera festiva, de manera alegre y de manera gozosa, de tal manera que la persona que las recibiera pudiera entender de que en verdad eran buenas noticias. En nuestros días es muy fácil perder el sentido de sorpresa, de admiración y de asombro que producen las buenas nuevas del Evangelio. Si fuéramos a sentir el efecto que producen las buenas nuevas como debería ser, nunca deberíamos de olvidar cómo se sintió la primera vez que se anunció en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11, la noticia más grande de todas. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los efectos fueron extraordinarios, porque las noticias fueron extraordinarias. Nunca en toda la historia humana ha sucedido tan grande acontecimiento. El Salvador ha nacido, el Salvador ha venido al mundo para liberarnos de nuestros pecados. Voy a usar una ilustración para explicar mejor el efecto que produce una buena noticia. Supongamos que hay una guerra, hay dos bandos, pero uno de los bandos captura a un grupo de soldados enemigos. Los capturan y los meten a una celda. Por días, estos soldados pasan hambrientos, sedientos y sucios, mientras que sus captores pasan alegres, embriagándose, esperando que la guerra termine a favor de ellos. Un día, las ondas sonoras de una radio atraviesan la celda de estos soldados hambrientos, sucios y sedientos, y escuchan el mensaje que la guerra va a favor de ellos. Estos soldados se levantan, comienzan a dar saltos, comienzan a gritar, comienzan a alegrar su corazón, aún en su condición. Mientras que los captores preguntaban, ¿qué les pasa a estos soldados? Porque ellos están en una condición horrible, en una condición de muerte, pero están alegres. Mas ellos no sabían que habían escuchado una buena nueva. La buena nueva era que la guerra estaba a favor de ellos. Esa es la diferencia que marcan las noticias. Los cristianos escucharon la noticia de que Cristo vino al mundo y libró la batalla decisiva para derrotar a Satanás, la muerte, el pecado y el infierno. Pronto terminará la guerra y no queda duda alguna acerca de quién ganará. Cristo ganará y liberará a los que hayan depositado en Él su esperanza. ¿Quiere decir entonces que las buenas nuevas significa que no hay sufrimiento, que no hay dolor, que no hay muerte? No, de ninguna manera. Esas cosas existen. Lo que significan las buenas nuevas es que no importa la condición en que estemos ahora o las situaciones que vivamos, el Rey ha ganado, el Rey ha vencido
y un día nos liberará para siempre de la condición en que estamos. Romanos 15:13 dice que nosotros tenemos gozo y paz y abundancia para con el Espíritu Santo, y eso es lo que tendremos al final. Si estamos con Cristo, juntamente con Él, seremos más que vencedores. Por tal razón, nunca deberíamos de perder el enfoque de las buenas nuevas del Evangelio y lo que producen en nuestras vidas. Y ahora vamos a la segunda parte, la explicación del Evangelio. El Evangelio no es solo noticias, primero es noticia, luego doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, aclaración o explicación. La doctrina es parte del Evangelio, porque las buenas noticias no solo son proclamadas por el mensajero, sino que el mensaje debe ser entendido por la persona que la escucha. Por ejemplo, un mensajero lleva una noticia diciendo: el rey les concede perdón. Hay muchas preguntas que contestar. ¿Qué significa perdón? ¿A quién hemos ofendido para merecer el perdón? ¿Cuál fue el precio que se pagó por este perdón? Así es que cuando se proclama el Evangelio, hay que explicarlo. Cuando una noticia es incomprensible, no es ni noticia, mucho menos buena. La doctrina del Evangelio es de gran importancia, porque las buenas nuevas son plenas, ricas y maravillosas, de tal manera que el que la escuche debe de entenderlas. Supongamos que encontramos un cofre de un tesoro, y todo el tesoro debe sacarse para disfrutar de él. La doctrina describe su verdadero valor y explica por qué es invaluable. La doctrina evita que los diamantes del Evangelio se desechen por meros cristales. La doctrina protege el tesoro del Evangelio de los piratas, a quienes no les gustan los diamantes, pero que viven de cambiarlos por otras piedras. Aclarando entonces que tenemos la proclamación, que es el mensaje, y la explicación, que es la doctrina. La doctrina siempre será sierva del mensaje. ¿Para qué servirá? Servirá a todas aquellas personas que llevan el Evangelio a todo el mundo, para poder decirle a los demás: crean, escuchen las buenas nuevas de Dios, escuchen, el Rey ha venido, arrepiéntanse, reverencien, adoren, crean en el Rey. Como conclusión, hay que definir lo que son las buenas nuevas. No es solamente preguntar y responder ¿qué es el Evangelio? No, hay otras preguntas importantes también que responder. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor bien del Evangelio que hace que todos los aspectos o beneficios de las buenas nuevas sean buenos? ¿Y cuál es el objetivo central del Evangelio? Que si lo pasamos por alto, el Evangelio pierde todo bien. Hemos terminado con el tema la proclamación y la explicación del Evangelio. Por favor, no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar qué les pareció y compartirlo con otros. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención.